El sábado pasado por la tarde me encontré con una vieja amiga a la que no veía desde hacía años. Elegimos un tranquilo café de la esquina, pero llegó con prisas, cargada con bolsas de compras de lujo y con el teléfono vibrando sin parar. Su atuendo proclamaba el éxito: zapatos de diseñador, un bolso de edición limitada, un reloj con diamantes que brillaba bajo la suave luz. Sin embargo, al bajarse las gafas de sol, sus ojos revelaban otra historia: cansados, inquietos, vacíos. «Solo tengo 20 minutos», dijo sin aliento, deslizándose en la silla y mirando su teléfono mientras hablaba. La observé bebiendo mi té en silencio, preguntándome cómo alguien que aparentemente lo tenía todo podía parecer tan vacía. Mientras hablaba de promociones, vacaciones de lujo y agendas interminables, me di cuenta de que no vivía de verdad, estaba actuando, persiguiendo constantemente algo que no podía alcanzar. Pensé en su casa de 6 habitaciones, llena de muebles que nunca usaba, y en los fines de semana que pasaba en eventos exclusivos que apenas disfrutaba. Fue en ese momento, viéndola mirar ansiosamente su teléfono cada pocos segundos, que lo comprendí: nos estamos ahogando en abundancia, pero nos morimos de hambre por paz. Si eres nuevo aquí, me llamo Hana Sato y creo que la verdadera belleza de la vida no se encuentra en las cosas que coleccionamos, sino en los espacios tranquilos que a menudo pasamos por alto. En este canal exploramos el arte de vivir con sencillez, intención y gracia. Si te sientes llamado a crear más espacio para la paz en tu vida, considera suscribirte y acompañarme en este viaje. Ver a mi amiga ese día me recordó lo fácil que es perderse en la búsqueda de lo que nunca estuvo destinado a llenarnos. Me hizo reflexionar sobre las lecciones silenciosas que una vez aprendí lejos del ruido, lecciones arraigadas en una forma de vida diferente. Hoy quiero compartir contigo 5 hábitos minimalistas japoneses que, silenciosa pero profundamente, transformaron mi vida. Podrían transformar la tuya también. De niño, los veranos significaban aire pegajoso, tráfico interminable y aceras de cemento que irradiaban calor mucho después de la puesta del sol. Incluso entonces, la vida era ruidosa y rápida. Pero había un lugar donde el ruido se desvanecía: la casa de mi abuelo a las afueras de Kioto. Vivía en una casa pequeña y común cerca de un bosque. Todas las mañanas, hiciera el tiempo que hiciera, daba paseos lentos y pausados por un sendero de tierra desgastado que desaparecía entre una maraña de árboles. Nunca lo llamó con ningún nombre especial, simplemente era algo que hacía. Pero más tarde supe que los japoneses tienen una palabra para esto: Shinrin-yoku, baño de bosque. No era ejercicio. No se trataba de quemar calorías ni de llegar a un destino. Se trataba de estar simple y plenamente presente en la naturaleza. Mi abuelo se quedaba en silencio junto a un arroyo, respirando profundamente, observando el revoloteo de las hojas, la danza del sol entre las ramas. Cerraba los ojos y escuchaba, no música ni podcast, sino los antiguos susurros del viento y el agua. En aquel momento, no lo entendía. Le tiraba de la manga, impaciente, y le preguntaba: ¿podemos volver ya? Él sonreía y decía: quédate. Escucha. Aquí es donde transcurre la vida. Años después, viviendo en el centro de una ciudad abarrotada e inquieta, me sentía asfixiada. Los plazos de entrega se convertían en noches de insomnio, los fines de semana se convertían en recados y citas. El mundo exterior era ruidoso, pero el silencio interior era aún más fuerte, un vacío doloroso. Un domingo, agobiado y exhausto, recordé aquellas mañanas tranquilas en el bosque. Me subí al coche y conduje sin rumbo fijo, solo alejándome del ruido. Encontré un pequeño parque a las afueras de la ciudad, escondido entre autopistas y edificios olvidados. Me senté en un banco bajo un arce, cerré los ojos y por primera vez en años escuché. El aire olía diferente allí, no a gas ni hormigón, sino a tierra, hojas y algo antiguo que no podía identificar. Mis hombros se relajaron. Mi corazón se ralentizó. En esa quietud, sentí una especie de paz que había olvidado hacía tiempo. El Shinrin-yoku no se trata de escapar de la vida, sino de volver a ella. Los estudios confirman lo que mi abuelo sabía intuitivamente: pasar tiempo en la naturaleza reduce los niveles de cortisol, baja la presión arterial, fortalece el sistema inmunitario y calma la mente inquieta. Pero más allá de la ciencia, hay algo espiritual en ello, una conversación silenciosa entre tú y el mundo vivo. Ahora, cada semana, me convierto en un ritual reconectar con la naturaleza. Sin teléfonos. Sin pasos que contar. Sin metas que alcanzar.
Simplemente existir. Sentado bajo un árbol. Observando las nubes moverse. Dejando que el viento se llevara el ruido que no sabía que contenía. No estamos separados de la naturaleza, somos parte de ella. Y cuando perdemos el contacto con ella, perdemos el contacto con nosotros mismos. Si te sientes inquieto, abrumado o desconectado, intenta esto, busca un árbol. Siéntate bajo él. Apaga el teléfono. Cierra los ojos. Escucha. Te sorprenderá lo que oirás no del mundo que te rodea, sino de tu interior. Hay un silencio peculiar que llena el aire cuando finalmente bajas el ritmo. Lo sentí por primera vez en una pequeña casa de té escondida en las estrechas callejuelas de Kioto. Mi anfitriona, una anciana con el pelo canoso cuidadosamente recogido, se movía con una gracia pausada. Cada gesto, desde calentar el agua hasta batir el té, era deliberado, casi reverente. No había prisa. Nada de multitarea. Solo el suave sonido del agua burbujeando y el delicado aroma del té verde inundando la habitación. Más tarde me explicó un concepto profundamente arraigado en la cultura japonesa, Ichigo Ichie, una vez, un encuentro. Enseña que cada momento es único, fugaz y nunca volverá. No exactamente como es ahora. En aquel momento, no comprendí el peso de sus palabras. Pero años después, de pie en medio de mi cocina, con el teléfono en una mano, removiendo una olla de sopa con la otra, pensando ya en las reuniones del día siguiente, pensé en ella. Vivimos en un mundo que glorifica la velocidad, comida rápida, moda rápida, resultados rápidos. Reducir el ritmo se siente casi como rebeldía, incluso como un desperdicio. Nos apresuramos en las comidas, las conversaciones e incluso en nuestros propios pensamientos, perdiéndonos precisamente la vida que tanto anhelamos mejorar. Después de agotarme incontables veces, comencé un pequeño ritual, inspirado en esa casa de té. Cada mañana, antes de los correos y las llamadas, antes de que mi hijo se despierte, preparo una taza de té sin distracciones. Sin noticias, sin listas de tareas. Solo té. Escucho el sonido del agua al caer, siento el peso de la taza en mis manos, inhalo el vapor que sube. Al principio me pareció extraño. Improductivo. Inútil. 15 minutos enteros sin hacer nada. Pero poco a poco noté que algo cambiaba. La opresión en mi pecho comenzó a aflojarse. Sonreí más. Escuché mejor. Saboreé la comida en lugar de inhalarla. Esto es lo que ofrece Ichigo Ichie, el permiso para estar plenamente presente, para honrar la naturaleza irrepetible de cada momento. No solo los grandes momentos, bodas, ascensos, cumpleaños, sino también los tranquilos, una puesta de sol, una conversación con un amigo, el primer sorbo del té de la mañana. Me enseña que cada encuentro, cada respiración, es un evento único en la vida. Incluso cuando parece común. Incluso cuando no es digno de Instagram. Sobre todo entonces. Ahora, cuando me siento frente a alguien, un amigo, un colega, incluso un desconocido, me recuerdo, Ichigo Ichie. Guardo el teléfono. Escucho de verdad, sin planear mi respuesta, sino estando plenamente presente. Porque este momento, este mismo intercambio, esta sonrisa, esta palabra, nunca volverá a ocurrir de la misma manera. Y cuando vivo así, incluso los momentos más sencillos florecen en algo extraordinario. Así que la próxima vez que te encuentres con el día a 1000, haz una pausa. Respira. Mira a tu alrededor. Pregúntate, ¿y si este momento fuera único? Porque en cierto modo, lo es. Hubo una época en que mis mañanas parecían un campo de batalla. Me paraba frente a mi armario a rebosar paralizada. Tanta ropa, pero nada me sentaba bien. Me probaba un conjunto tras otro, los tiraba sobre la cama, cambiaba de opinión, volvía a empezar. Para cuando salía por la puerta, ya estaba agotada, y el día ni siquiera había empezado. No era solo la ropa. Era el aluvión interminable de decisiones, qué comer, qué ver, qué correo responder primero. Pequeñas decisiones que se acumulaban, drenando energía silenciosamente hasta que no me quedaba nada para las cosas que realmente importaban. Fue solo después de un viaje de vuelta a Japón, a visitar a mi tía Sachiko, que me di cuenta de que había otra manera. Su casa era sencilla, no estaba vacía, pero sí hecha a propósito.
Un puñado de prendas colgaba ordenadamente en su armario, cada una elegida con cuidado. En la cocina, solo los utensilios que usaba a diario. Sin desorden, sin excesos, sin ruido mental. Vivía según un principio profundamente arraigado en el minimalismo japonés: reducir el número de opciones, aumentar la calidad de vida. Los psicólogos lo llaman fatiga de decisión, el agotamiento mental que se produce al tomar demasiadas decisiones pequeñas a diario. Cuantas más decisiones tomamos, peor nos resulta tomarlas. Es una lenta pérdida de fuerza de voluntad, que a menudo pasa desapercibida hasta que nos sentimos inexplicablemente agotados. Empecé con algo pequeño. Creé un armario cápsula, solo unas pocas prendas que me encantaban, en colores neutros, fáciles de combinar. Optimicé mis comidas, platos sencillos y nutritivos que podía rotar sin pensarlo demasiado. Desactivé la mayoría de las notificaciones, fijé horarios fijos para revisar el correo electrónico y creé pequeños sistemas para las tareas diarias. Al principio me sentí limitado, como si estuviera renunciando a la libertad. Pero con el tiempo me di cuenta de que la estaba ganando. Con menos decisiones que me agobiaban, mi mente se sentía más clara y ligera. Tenía más espacio, no solo en casa, sino también en mi cabeza, para la creatividad, la presencia, la paz. El minimalismo no se trata de vivir sin nada. Se trata de eliminar el ruido, el exceso, las infinitas opciones que nos distraen de lo que realmente importa. Ahora, paso las mañanas de otra manera. Abro el armario, busco cualquier prenda, y siempre me siento bien. El desayuno es sencillo, nutritivo y sin prisas. El parloteo mental es más silencioso, el día se siente más suave, más intencional. Simplificar las decisiones no se trata de privarse. Se trata de crear espacio para la claridad, la creatividad y la calma. Cuando dejamos de agotarnos con decisiones pequeñas e insignificantes, reservamos nuestra energía para las cosas que realmente la merecen, nuestras pasiones, nuestros seres queridos, nuestros momentos de tranquilidad y alegría. Así que pregúntate dónde estás gastando tu energía y dónde la estás desperdiciando. ¿Qué podrías simplificar hoy para crear más espacio para lo que realmente importa? Solía creer que la belleza significaba perfección, piel impecable, casas inmaculadas, fotografías impecables. Era una búsqueda silenciosa y agotadora, siempre alcanzando, nunca llegando. Entonces, una tarde de otoño en Kioto, esa creencia se quebró. Estaba visitando un antiguo templo y en el pequeño salón de té vi un cuenco de cerámica. Estaba agrietado, imperfecto, pero las grietas no estaban ocultas. Habían sido rellenadas con delicadas líneas de oro, lo que hacía que el cuenco fuera aún más hermoso que si hubiera estado completo. Más tarde supe que este arte se llamaba kintsugi, la tradición japonesa de reparar cerámica rota con oro. Pero no se trataba solo de arreglar, se trataba de honrar la historia del objeto, aceptar sus imperfecciones, no ocultarlas. La filosofía detrás del kintsugi se basa en un concepto más amplio llamado wabi-sabi, una forma de ver la belleza en la imperfección, la impermanencia y lo incompleto. Al principio me pareció casi imposible de aceptar. Vivimos en un mundo obsesionado con la perfección. Filtros impecables en redes sociales. Casas preparadas para fotos, no para vivir. Vidas diseñadas para ocultar lo desordenado, lo roto, lo real. Pero poco a poco el wabi-sabi empezó a suavizar algo dentro de mí. Empecé a fijarme en la taza desportillada que siempre busco, la que se ajusta perfectamente a mis manos. El suelo de madera crujiente de mi apartamento que cruje cuando camino sobre él. Las arrugas en las comisuras de los ojos de mi madre cuando ríe. Imperfecciones, no como defectos que borrar, sino como historias que honrar. Un día, mi hijo pequeño tiró accidentalmente mi taza de té favorita, la que me había regalado mi abuela. Se rompió en varios pedazos irregulares. Sentí una punzada de tristeza, pero recordé el cuenco kintsugi. Juntos pegamos cuidadosamente los pedazos y pintamos las grietas con polvo de oro. No borró la rotura, la iluminó. Ahora, cada mañana al tomar mi té trazo esas líneas doradas con las yemas de los dedos. Me recuerdan que lo roto aún puede ser hermoso, quizás incluso más hermoso porque se ha roto. El wabi-sabi nos enseña a dejar atrás la imposible búsqueda de la perfección y a encontrar paz, incluso alegría, en las grietas, las cicatrices, el desgaste del tiempo. Es un acto radical y delicado en un mundo que exige impecabilidad. Susurra,
no necesitas ser perfecto para ser digno. Tu historia, con todos sus moretones y parches, es hermosa tal como es. Ahora, cuando me miro al espejo, no me apresuro a borrar cada línea. Cuando un invitado derrama vino sobre mi mantel, no me inmuto. Cuando la vida se siente un poco desordenada, un poco agrietada, respiro y recuerdo, esto también es hermoso. Acepta lo imperfecto, lo incompleto, lo impermanente y quizá descubras que lo que una vez viste roto es precisamente lo que te hace completo. Hace unos años, estaba en medio de mi apartamento, rodeada de cajas. Armarios rebosantes de ropa que no me había puesto en años. Cajones llenos de aparatos que no usaba. Estanterías abarrotadas de libros que nunca abría. No eran solo cosas, era peso. Recuerdos, arrepentimientos, que hubiera pasado sí. Y algún día escondidos en cada rincón polvoriento. Me repetía una y otra vez que estas cosas tenían valor, que algún día importarían. Pero en el fondo sabía que me tenían como rehén. Fue entonces cuando me topé con la filosofía japonesa del dansari. Más que ordenar, dan significa rechazar, sa significa desechar y ri significa separar. Juntos no se trata solo de deshacerse de cosas, sino de liberar el apego. Soltar con propósito. Parecía simple. No lo era. Cada objeto parecía susurrar, puede que me necesites. Gastaste dinero en mí. Estás desperdiciando recuerdos. Pero mientras estaba allí sentado, sintiendo la asfixia de mis propias pertenencias, me di cuenta de que no vivía rodeado de tesoros. Vivía enterrado bajo ellos. Empecé con algo pequeño. Un cajón. Un estante. Tomaba un objeto y me preguntaba, ¿me sirve esto ahora? No algún día. No hipotéticamente. Ahora. Algunas cosas eran fáciles de soltar, una cafetera rota, una chaqueta vieja. Otras eran más difíciles, un montón de cartas de alguien con quien ya no hablaba, un vestido que ya no me quedaba pero que guardaba recuerdos de quién era. Pero pieza a pieza, caja a caja, el espacio empezó a despejarse. Y a medida que el espacio se despejaba, también lo hacía algo dentro de mí. No solo estaba soltando objetos, sino también la culpa, versiones anticuadas de mí misma, sueños que ya no necesitaba cargar. Dansari me enseñó que aferrarse no siempre es fuerza, a veces es miedo. Y soltar no es fracaso, es libertad. Hoy mi casa se ve diferente. No está vacía, es intencional. Cada objeto tiene un lugar, un propósito, un significado. Y lo más importante, mi mente se siente más ligera, más clara, más libre. Ya no mido mi vida por cuánto puedo acumular. La mido por el espacio que tengo, para la claridad, para la paz, para la vida que quiero vivir ahora. Soltar es un acto de confianza. Confía en que lo que sueltas no te disminuirá, sino que dará cabida a la persona en la que te estás convirtiendo. Si te sientes abrumado por cosas, recuerdos, expectativas, quizás sea hora de preguntarte, ¿a qué me estoy aferrando que ya no me sostiene? Y quizás, solo quizás, sea hora de soltar, no con tristeza, sino con gratitud. Porque a veces la mayor paz no proviene de añadir más cosas a nuestras vidas. Proviene de tener la valentía de soltar lo que ya no necesitamos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que estos hábitos no solo cambiaron mi espacio, sino que me cambiaron a mí. Me enseñaron que la vida no es algo para llenarla a rebosar de cosas, logros y ruido. Es algo para honrar, con silencio, con presencia, con intención. Shinrin-yoku me enseñó a respirar con los árboles. Ichigo Ichie me recordó que cada momento es un regalo fugaz. Simplificar las decisiones despejó la estática de mi mente. Babi-sabi ablandó mi corazón hacia la imperfección. Y Dansari me mostró que soltar no es una pérdida, es una invitación a empezar de nuevo. Pasamos tanto tiempo buscando más éxito, más posesiones, más experiencias, creyendo que en algún lugar, más allá de más, finalmente encontraremos la paz. Pero tal vez la paz nunca se trató de más. Tal vez siempre se trató de menos. Menos ruido. Menos desorden. Menos prisa. Y en ese menos sagrado, más de lo que realmente importa, claridad, conexión, calma, aparece silenciosamente. El minimalismo, en esencia, no se trata del vacío. Se trata del espacio, espacio para vivir, espacio para respirar, espacio para convertirse.